Sido con el profe, soy Álvaro Becerra, soy psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Hoy les voy a hablar sobre la comunicación asertiva, ¿no? La comunicación, como nosotros como seres humanos y la gran mayoría de los seres vivos, tienen maneras y formas de comunicarnos. Nosotros, como seres vivos, estamos en la cabeza de la comunicación, ¿no? No solo nos comunicamos verbalmente, sino hay un conjunto de símbolos que también nos lleva a tener una mejor comunicación, es decir, nuestros gestos, entonación, modulación de la voz, todo eso nos permiten a tener una comunicación más eficaz y transmitir el mensaje quizás con una carga emotiva. Para empezar, es bueno comprender los conceptos de... Creo que se quedó. Ajá, ahí está. La comunicación activa significa tener la habilidad para transmitir y recibir los mensajes, sentimientos, creencias u opiniones, propósitos ajenos de una manera honesta, oportuna y respetuosa para lograr con una meta, una comunicación que nos permita obtener este, en cuanto queremos sin lastimarnos a los demás. Es decir, nosotros nos vamos a comunicar de una manera eficaz, y para que sea asertiva, nosotros tenemos que ser unas personas asertivas. Para ser una persona asertiva, dentro de la comunicación asertiva, existen unas características. Una persona asertiva tiene una gran libertad para manifestarse, para expresar lo que es, lo que piensa, lo que siente y quiere sin lastimar a los demás. Es decir, que una persona es empático cuando transmite, digamos, de esta manera sus propias creencias y opiniones. La persona que es asertiva es capaz de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier persona, sea extraño o conocido, y que esa comunicación se caracteriza por ser directa, abierta, franca y adecuada, obviamente dentro de los principios de respeto, es decir, respetando al prójimo, ¿no? Además de esto, en todas sus acciones, la persona que es asertiva eh, logra manifestarse, y además no solo es esa manifestación se respeta a sí mismo, sino que además la persona puede aceptar sus limitaciones, siempre teniendo un propio y sobre todo para desarrollar su autoestima. Cuando nosotros hablamos de la autoestima, el autoestima se compone de diferentes elementos. Hay tres elementos básicos y esenciales que componen nuestra autoestima, como es la autoimagen, la autopercepción y los límites. Cuando nosotros hablamos de la autoimagen es cómo nosotros nos vemos a nivel físico, cómo nosotros creemos, tenemos esa conjugación o esa estructura cognitiva de ideas de cómo somos físicamente, y tenemos un aspecto agradable o no tenemos un aspecto agradable. Además está, como le decía, la autopercepción. La autopercepción es tu idea de cómo, es decir, quiénes que cuáles serían esas limitaciones y alcances que nosotros tenemos como personas. Y a veces, o generalmente, es muy difícil definir esa autopercepción, a pesar de que cada uno ya la tiene, digamos, por la manera de cómo nos desenvolvemos. Una de las maneras quizás más sencillas de categorizar y describirnos en esa autopercepción es haciendo un ejercicio sencillo. Empezamos a buscar tres categorías que nos describan a nosotros las cualidades en general, tres categorías. Hacemos, escribimos la- estas tres categorías que como personas, tres aspectos negativos que nosotros creamos que tenemos. Luego que hagamos esta descripción de estos tres aspectos, hacemos ahora sobre los positivos. Buscamos categorizar tres aspectos positivos de nosotros. De esta manera, encontramos una manera más fácil de poder conocernos a nosotros en esa autopercepción. La autoestima nos va a definir en muchas cosas y fundamentalmente en esta parte de la asertividad. ¿Por qué? Nosotros en terapia conductual, cuando hablamos de psicología cognitiva conductual, comprendemos que nosotros como seres humanos
somos lo que pensamos, es decir, nuestro pensamiento tiene una gran carga. Es decir, como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Nuestros pensamientos son un conjunto de valoración subjetivas que tenemos del mundo. Y este conjunto de ideas subjetivas que tenemos del mundo viene dado a través de unos esquemas cognitivos. Estos esquemas cognitivos son el conjunto de ideas que tenemos hacia las cosas. Por ejemplo, hace un ratico que nos compartía el profe su experiencia de mineros, de que se sentía un poco ansioso antes de los partidos y que tenía que salir a correr antes de ir al juego. Es decir, en ese momento había un precipitante que es el juego, ¿no? Estaba pasando por la crisis de conseguir los puntos para no ir al descenso. Entonces, este conjunto de ideas de perder, ¿verdad? Es decir, el juego representaba la posibilidad de perder y perder significaba también perder la categoría, generaba un montón de sensaciones, por supuesto, subjetivas por la posición que estaba jugando el profe, que pudo haber sido también totalmente distinto para el cuerpo técnico, para los jugadores y para las personas cercanas al equipo, ¿no? Entonces, esta valoración subjetiva en esos esquemas cognitivos, parte fundamental de ello entra ahí nuestra autoestima. Entonces, es fundamental para nosotros como seres humanos, como seres pensantes, seres emocionales, tener en cuenta cómo estamos nosotros con nuestra autoestima, porque popularmente se habla mucho de la autoestima y quizás uno busca en Google la autoestima y nos sale mil o un millón de cantidades de artículos, de publicaciones también en redes sociales, de posts, etcétera, etcétera, pero a veces no digerimos realmente cómo está en nosotros y cómo nosotros podemos plasmarlo, ¿no? Y el otro componente que les decía, es decir, tenemos autopercepción, tenemos la autoimagen y tenemos nuestros límites. Los límites personales son el punto de lo que nos lleva a nosotros decidir hasta dónde llegamos. Y pongo el ejemplo otra vez de que cuando hablaba del fútbol profesional, se por toda la situación que se nombró, ¿no? Es decir, unos límites personales y en él está en respetarlos o no. A veces hay personas que deciden, por ejemplo, colocarse algunos tipos de límites, o decir, bueno, yo voy a decir que no a fulano de tal o no voy a hacer esta actividad porque no me gusta y a la final terminan cediendo y volviendo a hacer lo que ellos de principio habían quedado en que no. Entonces entendemos que uno de esos tres componentes, en este caso, que serán los límites personales, que los límites personales también se conoce como el autorrespeto, ¿no? Cómo la persona se respeta a sí misma y este respeto van a ser por que cumplamos esos límites. Entonces, ¿qué sucede? A veces tampoco nos colocamos límites y los límites vienen dados en cualquier tipo de relación de nosotros a nivel de socialización, ¿sí? Es decir, hasta qué punto nosotros permitimos que fulano de tal, por ejemplo, un jugador, un compañero de equipo, un trabajador, un directivo, nos hable de una manera y nosotros tenemos que tratar a la medida de respetar esos límites que nos colocamos, porque entonces, ¿qué sucede? Cedemos en esa conjugación de conductas, el ceder nos va a llevar a ser más sumisos. Y ojo, no hablo que ser sumiso sea algo negativo. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio. No podemos ser autoritarios todo el tiempo, sumisos todo y no de sumisión. No quiero, digamos, porque a veces hablar de ser sumiso es categorizado como algo muy negativo, ¿no? Pero podamos bajar, digamos, a nuestra autodefensa, permitir ceder algunas cosas, significa de que siempre es así, sino por las circunstancias que nos rodea el contexto mismo. Entonces, una persona asertiva, su vida tiene que estar con un enfoque, pues sabe lo que quiere para conseguirlo, haciendo lo necesario para que las cosas sucedan en vez de esperar pasivamente a que estas cosas sucedan por obra de magia, ¿verdad? Es decir, una persona tiene que ser proactivo, ¿ok? Aparte de esto, una persona asertiva o rechaza de su mundo emocional a las personas con delicadeza, establece quiénes van a ser sus amigos. Cuando yo les mencionaba, para poder nosotros aceptar o rechazar, ¿verdad? Este, a las personas que nos van a rodear o cómo nos vamos a interactuar y cómo esa persona va a interactuar con nosotros, es importantísimo tener delimitado, ¿verdad? Hasta qué punto nosotros vamos a ceder en esas circunstancias.
Por eso hice un poquito de énfasis en este tema de la autoestima, porque va a marcar gran pauta en lo que es una persona asertiva. Y que además este conjunto de cosas que estoy mencionando acá, o sea, no va a ser solo exclusivo, o no se puede tomar solo exclusivo para el área laboral, en este caso que hablamos ustedes que como entrenadores, sino también como en el área personal, ¿sí? De que nosotros podamos ser una persona asertiva, que podamos recibir, digamos, opiniones diversas a nosotros y que nosotros podamos responder de la mejor manera, y por supuesto que esa mejor manera vaya a ser bastante positiva, es decir, impidiendo de que la comunicación que nos esté haciendo daño nos vaya a hacer un daño más fuerte a nosotros, tener una interacción, digamos, en mecanismo de defensa. Entonces, parte de las características de la persona asertiva también son las que se manifiestan emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, evita los extremos, si por un lado la represión o por otro lado la expresión agresiva destructiva. Y por eso le decía hace rato, eh, hay que buscar siempre estar en equilibrio, y hay veces que hay que ser fuerte, hay que ser, digamos, autoritario, por así describirlo, y hay veces quizás podamos ser un poco más pasivos y aceptar algunas circunstancias, ¿no? Y eso nos va a permitir un buen manejo de grupo, sobre todo cuando ustedes como directores técnicos, pues tienen que ejercer un liderazgo dentro del grupo. Que ese grupo, pues por supuesto, como en todos los grupos sociales, hay de todo. Hay quienes sean un poco agresivos, quienes sean rebeldes, quienes no les guste la comunicación, quienes tengan egos un poco altos. Entonces, todas estas cosas van a influenciar de alguna manera. Y que por supuesto, en esa manera de comunicar, que la persona, es decir, una persona asertiva, no significa de que en su momento no vaya a imponer cierto orden dentro del manejo del grupo, en este caso dentro del manejo del equipo, ¿no? Entonces, en una comunicación asertiva existen componentes, ¿no? Componentes no verbales de la comunicación asertiva. Yo hace rato les decía a ustedes, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos verbalmente a través de símbolos, ¿no? Y para los símbolos está en la comunicación no verbal. Uno ve a los animales, ellos tienen algunos sonidos de los cuales ellos se comunican, pero ellos se comunican más de manera no verbal, es decir, con menos vocalización y más señales, de su postura, de forma como de, de, de ese animal que esté buscando esa comunicación. Entonces, para que un mensaje se considere transmitido de forma socialmente hábil, es decir, asertiva, las señales no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal. Los principales componentes no verbales que contiene todo mensaje que emitimos son: uno, la mirada. Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de las miradas recíprocas. De hecho, cuando que se habla mucho, ¿no? De que si una persona te mira a los ojos, si no te mira a los ojos, ahí con eso hay, es decir, esa explicación de que, por ejemplo, si una persona mira a la derecha, que si mira abajo, que si va de la mirada, está siendo sincero o no, digamos, tendría como idea. ¿Por qué? Porque hay personas que son más introvertidos, hay personas que tienen algunas características, hay personas que se insegura, que tenga una autoestima bajo, que ellos tienen esa sensación de que son inferiores, que son menos a otras personas, van a mirar menos a los ojos que otras personas. Entonces, por eso les decía, ahí van a interferir otros factores, pero por supuesto, por ejemplo, ustedes están teniendo una comunicación con una persona y llegan a un punto específico y esa persona deja de mirarlos a los ojos, eso sí ya empieza a ser algo llamativo, ¿verdad? De tomar en consideración. Pero, por ejemplo, si hay una persona, como le decía, que es insegura, que se siente inferior a los demás, que le cuesta la socialización, él va a ser evasivo con la mirada en un 90%, quizás un poco menos, de la comunicación que se tenga con esa persona. Pero si usted está teniendo una comunicación con la persona y esa persona generalmente mira a los ojos, y habla directamente, y de repente a tocar un tema específico pasivo, entonces ahí sí ya podríamos, ¿no?, de los motivos por estar esa persona evadiendo esa mirada, ¿ok? Si mira a un lado o a los otros, ya sería, eso también es bastante relativo, porque eso aún no hay un consenso científico acerca si se mira hacia abajo, si se mira hacia, pero que es la de ser directa,
en esos momentos de la comunicación, ¿ok? Entonces, tenemos que todas las interacciones de los seres humanos dependen de las miradas recíprocas, es decir, la mirada va a transmitir mucho en el contenido, es decir, en comprender si el mensaje está llegando y cómo se está transmitiendo el mensaje, ¿no? Entonces, la cantidad y tipo de miradas comunican actitudes interpersonales, de tal forma que la conclusión más común que una persona extrae cuando alguien no lo mira a los ojos es que está nerviosa y le falta confianza en sí mismo, así como se lo decía ahorita, ¿verdad? Entonces, los sujetos asertivos miran más mientras hablan con los sujetos, ¿ok? Es decir, contrariamente pasa con los sujetos poco asertivos. Entonces, pasamos con otros componentes de no verbales de la comunicación asertiva. En este caso, es las expresiones faciales, ¿no? Entonces, muestra el estado emocional de una persona, aunque éste pueda tratar de ocultarlo. Y ahí pasa también con el tema de nuestras emociones. Nuestras emociones, nosotros no podemos ocultarlas. Nuestras emociones son una respuesta innata. Las emociones aparecen por un precipitante. Es decir, hay un precipitante, hay una situación que ocurre que hace que se genere una emotividad. Ocurre esta precipitación emocional, perdón, esta precipitación que es el contexto. Este contexto, ¿verdad? Viene hacia nuestro, digamos, cerebro, lo procesa, entre lo que le decía hace rato, el pensamiento subjetivo, esta valoración que se hace a través de los esquemas cognitivos, y genera una respuesta emocional, que esa respuesta emocional es innata. Nosotros no podemos evitar que esa respuesta aparezca, pero sí podemos trabajar en lo que se conoce regulación emocional. Y regulación emocional es la manera de cómo nosotros vamos a manifestar esas emociones, es decir, cómo nosotros vamos a dejar que esas emociones aparezcan en nosotros. Que ahí nosotros entendemos psicológicamente que una persona se regula emocionalmente o tiene desregularización emocional. Es decir, una persona desregularizada emocionalmente, una persona que está en un episodio o un periodo de crisis emocional. Entonces, nuestras emociones es algo que nosotros tenemos. De repente nosotros estamos aquí todos concentrados en esta charla del día de hoy, y si en nuestros hogares ocurre un ruido importante, eso no va a evitar, o sea, que estemos concentrados acá no va a evitar que nos sintamos con algo de nervios o algo preocupados y salgamos a ver o revisar qué fue lo que sonó o ocurrió, ¿no? Entonces, es decir, un evento precipitante va a hacer que ocurra nuestra emoción. Nosotros no vamos a evitar que nos sintamos esa emoción, pero sí podemos regular nuestras emociones. Si ustedes en algún momento, por ejemplo, están muy rabiosos porque, bueno, pasó una situación importante y quieren transmitir un mensaje, lo más idóneo, es decir, queriendo ser activos, es no transmitir ese mensaje en ese momento. ¿Qué pueden hacer ahí? Podemos practicar un ejercicio de respiración. Es decir, vamos a respirar lento, pausadamente y profundamente. Es decir, hacemos inhalaciones, inhalamos por nuestra nariz, pausadamente, llenamos pulmones. Al llenar nuestros pulmones, hacemos una pequeña pausa y luego lo expulsamos lentamente hasta que no nos quede nada. Cuando no nos quede nada, hacemos otra pequeña pausa, ¿verdad? Y volvemos a respirar. Inhalamos por nuestra nariz, llenamos nuestros pulmones, expulsamos por nuestras bocas, haciendo pausas. Inhalamos, llenamos nuestros pulmones, hacemos una pausa, expulsamos lentamente por nuestra boca, hacemos otra pequeña pausa. Unas 15 respiraciones profundas y pausadas va a ayudarnos a regularizarnos, al menos fisiológicamente. Eh, Cuando al tener esa regulación física, va a ser más fácil trabajar nuestras cogniciones, pensamientos. Porque cuando nosotros generamos emociones, en este caso de ansiedad o un poco de rabia, se genera cortisol, testosterona en nuestro y eso nos lleva a muscularmente, nos lleva a estar más acelerados, nuestro corazón late con frecuencias mayores a lo que late nuestro corazón, y entonces eso nos lleva a estar más propenso a tener crisis, no llamemos crisis, episodios de estabilidad, ¿ok? Entonces, a nosotros hacer los ejercicios vamos a estar concentrados mientras hacemos nuestro ejercicio de respiración, es decir, tratando de visualizar cómo respiramos, mantenemos el aire, luego lo expulsamos, luego volvemos a inhalar. Vamos a ayudar también a cortar esos pensamientos que están generando nuestros disgustos, ¿no? Por el evento que ocurrió y nos hizo precipitar. Luego que nosotros tenemos un estado emocional más tranquilo, vamos a tratar de reflexionar a ver cómo podemos transmitir ese mensaje a las personas con las que queremos interactuar o con las
con la que queremos transmitir ese mensaje. Luego de que haya pasado ese periodo, es decir, tenemos que estar más tranquilos y que hayamos reflexionado de cómo mensaje, bueno, pasamos a la siguiente fase, que es la transmisión del mensaje. Ahí transmitimos el mensaje. Es decir, entonces, las expresiones faciales, como lo dice el primer punto, es difícil, o sea, es la manera como nosotros expresamos un sentimiento, porque podemos decir, estamos felices y tenemos una cara de serio, es decir, con el ceño fruncido, con una mirada fija, ¿verdad? No transmitimos un mensaje con congruencia de que estamos felices o que estamos tranquilos, ¿no? Entonces, las emociones van a ocurrir de manera innata, es una respuesta innata que tenemos, podemos regularizar la manera como se manifiestan esas emociones para poder nosotros transmitir ese mensaje. Entonces, decir, estamos molestos y ojo, porque ustedes pueden transmitir un mensaje molesto también, porque transmitir ese mensaje estando molesto por las circunstancias, está en entretiempo, hay que corregir algunas cosas, de repente hay que hacer algún llamado de atención de esa manera. Entonces, por eso les decía, vamos a tratar de buscar el equilibrio. Habrá momentos que se podrá ser de esa manera y hay otros momentos que vamos a estar más asertivo, más tranquilo, más ecuánime, ¿ok? Proporcionar una información continua sobre si se está comprendiendo el mensaje, si está sorprendido, de acuerdo o en contra en relación con lo que se está diciendo. Entonces, es decir, los gestos nos van a proporcionar una información. Indica actitudes hacia las otras personas y también entendemos que la persona asertiva a presión de acuerdo con mensajes. Es, por eso es importante realizar realmente transmitir asertiva. Es decir, queremos transmitir un mensaje asertivo. Entonces, vamos a regularizar, a dejar que nuestra rabia en ese momento disminuya para poder nosotros transmitirlo de una manera coherente, porque entonces si nosotros estamos tratando de transmitir tranquilidad, digamos, con cara de susto, con cara de enojado, ese mensaje no va a ser efectivo y no va a llegar de la manera acorde. De hecho, puede ocurrir todo lo contrario, porque se puede, bueno, me están mintiendo, están fingiendo, entonces podría llamarse que es como cierta hipocresía, ¿no? Entonces, la postura corporal también es importante para la transmisión de mensaje. Existen cuatro tipos de postura. Postura de acercamiento, postura retirada, postura erecta, postura contraída. Entonces, postura de acercamiento indica atención, puede interpretarse de manera positiva, simpática o negativa, invasiva hacia al receptor. Aquí, por supuesto, va a depender de la valoración en la otra persona en ese momento de interactuar. Es decir, el acercamiento puede ser una persona cuando se acerca a la otra y de hecho puede hasta colocar un en la espalda, no un golpe, colocar la mano en el hombro, que se suele hacer para también generar cierta empatía. Pero entonces ahí también va a depender del receptor, de qué tan bien se sea y por supuesto el mensaje. Si estamos dando un mensaje, digamos, de un llamado de atención y lo hacemos de una postura de acercamiento, esto se puede notar o interpretar como una forma invasiva. Entonces sería una postura negativa para ese contexto, ¿no? Entonces, postura retirada suele interpretarse como rechazo, ¿verdad? Frialdad también se asociar, ¿no? La postura de retirada, pues obviamente se aleja la persona, no, corta la comunicación de él, o de repente hay un acercamiento y esa persona se echa un poquito para atrás, ¿ok? Entonces, sí, no, ahí te está mandando un mensaje de que no quiero comunicarse contigo. Que también es importante, queremos transmitir un mensaje y esa persona nos está rechazando en ese momento, sería importante no seguir o no ser insistente para que esa comunicación no termine en un conflicto y ese conflicto pues genere un mayor roce y mayores dificultades en toda la dinámica del grupo o la relación con esa persona. Entonces, la postura erecta, es decir, que la persona esté parado de forma recta, indica, no solo parado, sino también estando sentado, indica seguridad, firmeza, pero también puede reflejar orgullo, arrogancia o desprecio. Ahí va a depender la conjugación de tanto de cómo sea la mirada, de cómo sea la expresión facial, unido con la postura, ¿no? Porque si la persona tiene una postura erecta, ¿verdad? Tiene una mirada fija y tiene el ceño fruncido, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí va a transmitir otra cosa, que por ejemplo la persona tenga una mirada no tan fija, no tan firme hacia la persona, que además su expresión facial esté con una sonrisa
y está erecta, pues lo que estás transmitiendo a través de esa comunicación no verbal es distinta a tener, digamos, una arrogancia o desprecio, ¿no? Otra de las posturas que tenemos es la postura contraída, que suele interpretarse como depresiva, timidez, y también, o sea, se asocia con dificultades importantes con la autoestima. Además, por ejemplo, si alguien llega a comunicarse con nosotros estamos en nuestra oficina o estamos apartados y tenemos también nosotros, por ejemplo, una postura contraída, también va o pudiese interpretarse como un rechazo, ¿ok? Entonces, fíjense, la persona asertiva adoptará generalmente una postura erecta, mirada de frente hacia la otra persona. Es decir, generalmente esa va a ser o debe ser una postura de una persona asertiva para la transmisión de esa comunicación no verbal. Es decir, una persona parada, erecta, siendo sana, ¿verdad? Ahí buscando el acercamiento, o sea, buscando ese equilibrio entre no estar muy cerca para no hacer sentir a la otra persona que está invadiendo su espacio y no, digamos, una posición, ¿ok? Con una mirada de frente a la otra persona, que es muy distinta a una mirada fija, ¿sí? O tenemos una mirada fija, es decir, que miramos digamos, cerramos un poco los párpados, se transmite una mirada fija hacia la persona y transmitimos, digamos, otra cosa que sería puesto a una comunicación asertiva, ¿ok? Entonces, tenemos también objetos. Los gestos, que también se ha hablado mucho, digamos, que uno puede buscar, que hay de hecho libros de, de comunicación no verbal y también la comunicación de los gestos. Ahí tampoco existe un consenso universal dentro de las ciencias, ¿no? Porque muchos de los gestos van o están relacionados básicamente con aspectos culturales, es decir, las manos, va a estar en primer lugar, en un segundo grado de importancia va a estar la cabeza, los pies. Entonces, ahí se producen, dependiendo de la cultura, un montón de significados a la transmisión. Entonces, ahí también va la idiosincrasia de cada región donde nosotros nos encontremos. Va a ayudarnos a entenderla, ¿verdad? Y que nosotros comprendamos cómo, porque además, por vocabulario, también existe tanto jergas de vocabulario, ¿verdad? Como también gestos característicos que transmiten, que tienen un simbolismo propio para eso. Entonces, todos vivimos en Venezuela, supongamos, ¿verdad? Somos, entendemos de repente culturalmente el venezolano, las regiones también tienen sus características, entonación, acento, jergas, y también hay gestos que están involucrados con eso, ¿no? Y a veces quizás, por ejemplo, de personas del Zulia, de la región zuliana, que de hecho también ellos a veces suelen hablar como aspectos positivos, todo lo que implica su jerga, su cultura y su ser, ¿no? De que el maracucho, ojo, no quiero menospreciar ni nada por el estilo, sino es para comprender, digamos, estas variables culturales que influyen, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona, digamos, manotee, ¿verdad? Que hable moviendo las manos, señalando, eso no estaría implícito, digamos, que sería una falta de respeto antes, supongamos, o por supuesto, conocer el contexto cultural de esa persona, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchísimas cosas que como esa existe una generalidad. Sabemos de, de, de la cara, hablamos de la ¿ok? Y estamos hablando ahora de los gestos de nuestras manos. Entonces, ahí va a depender principalmente de los aspectos culturales donde estemos rodeados nosotros. Pero entonces, ¿qué sabemos? Que los gestos asertivos son movimientos desinhibidos, es decir, sugieren franqueza, seguridad de uno mismo y son espontáneos al momento de hablar. Hay personas que se les puede notar que el momento de ellos transmitir un mensaje tienen postura, ¿verdad? O mueven sus manos o mueven sus pies de una manera actuado. ¿Ok? Entonces, los gestos deben partir desde una naturalidad para que puedan verse, interpretarse de una manera asertiva. Es decir, porque si no, caemos, como le decía hace rato, si tenemos unos el mensaje que queremos transmitir,
¿ok? Es decir, gestos faciales, entonces el mensaje no va a llegar porque hay una incongruencia. Entonces, es decir, bueno, esta persona nos está mintiendo, está siendo hipócrita, ¿sí? Entonces, ahí vamos a perder también el grupo, porque los líderes, y fíjense que ese es un punto importante, profe, sé que ya han tenido charlas de liderazgo, pero entonces tenemos líderes que pueden mover un grupo, que nosotros entendemos grupos como microsistema. Es un sistema grande que es el grupo y hay microsistemas que son grupos divididos dentro del mismo grupo. Entonces tenemos sistemas, tenemos microsistemas y tenemos organización. Organización sería el compendio completo. Entonces, todo esto, ¿verdad? El líder tiene que saber conducir un mensaje. Cuando nosotros transmitimos un mensaje con empatía, que hacemos llegar un mensaje, tenemos a personas mayores más comprometidas que transmitiendo un mensaje de intimidación y de miedo. ¿Ok? Porque entonces tenemos personas que van a estar con nosotros no por mí al día, sino más bien porque me corresponde, porque es para. Entonces, ahí esta grupa va a estar, digamos, desarticulada si no generamos un liderazgo desde la empatía, ¿no? Para poder hacer llegar ese mensaje más empático, vamos a ser como asertivo, aplicando, como le decía, los aspectos que ahorita les he venido mencionando, ¿ok? Entonces, tenemos otro componente que son los paralingüísticos. ¿Cuáles son los paralingüísticos? Volumen, de la voz, ¿verdad? El tono, la fluidez también. Entonces, el volumen en una conversación asertiva, tiende a estar en consonancia con el mensaje que se desea transmitir. De hecho, también se busca en que en los mensajes, en los discursos, hayan subidas y bajadas del volumen de la voz, que tiene que ir en consonancia con lo que se quiere transmitir. Porque si hacemos un discurso narrativo, o sea, cuando hablo de discurso, a veces también lo asociamos que los discursos son parados en un podio, y de esa manera transmitimos el discurso. El discurso va a pasar también dentro de cuando queremos transmitir ese mensaje. O sea, antes de transmitir el discurso, es decir, el mensaje que queremos hacer llegar al grupo como líderes, como cabeza del grupo, del sistema, del microsistema y de la organización que estamos trabajando, tenemos que generar una narrativa. La narrativa es la estructura de cómo queremos tener ese mensaje. Entonces, siempre va a ser importante también que nosotros diseñemos, ¿verdad? Ese mensaje con antelación. Es decir, lo tengamos bien sea escrito o bien sea de repente repasado una y otra vez en nuestros pensamientos, ¿ok? Para que el momento que vayamos a transmitir ese mensaje, luego lo hagamos dentro de un discurso y en ese discurso tenga una secuencia narrativa importante donde podamos emplear un volumen apropiado y también un tono apropiado para hacer llegar eso. Entonces, cuando hablamos de tono, el tono asertivo debe ser uniforme y bien modulado, sin intimidar a la otra persona, pero basándose en una seguridad, ¿ok? Entonces, la fluidez, ¿verdad? Del habla, entonces decir, excesivamente vacilante, con repeticiones, etcétera, pueden causar una impresión de inseguridad, ¿verdad? O de ansiedad también, dependiendo de cómo esté el interlocutor. Entonces, si tenemos una fluidez con perturbaciones del habla, entonces, es decir, vacilante, temblorosa, entonces no va a tener una buena transmisión del mensaje. Se busca por supuesto, esa fluidez de la pronunciación de las palabras que se vayan dando, pues, sean correctas y que ese mensaje, pues, va a llegar con mayor comprensión en esa pronunciación, ¿no? Entonces tenemos volumen, tono, fluidez y tenemos claridad y velocidad del mensaje. ¿Ok? Entonces, el emisor de un mensaje asertivo este, debe hablar con una claridad tal que el receptor pueda comprender el mensaje sin que sea que se respete o recurra a otras señales alternativas. La velocidad debe ser ni muy lenta ni muy rápida para el contexto que se busca comunicar. ¿Ok? Fíjense que ahí con el tema de la velocidad va a depender también de lo que se quiera transmitir o cómo se quiera transmitir. Que por supuesto tenemos un espacio corto de tiempo, pues no podemos hacer una
la narrativa no puede tener una velocidad lenta, sino tiene que ser un poco más rápida para poder que el mensaje llegue con más claridad. Y como le decía a un principio, el mensaje que se va a efectuar tiene que ser claro, tiene que ser concreto para que tenga mayor efecto. Si tenemos un discurso largo, puede, a pesar de que utilicemos una narrativa, que utilizamos los volúmenes, la entonación, que hablemos con claridad, que la velocidad no sea ni lenta ni rápida, pero si es muy largo, entonces va a aburrir y también va a generar una mala comunicación y no se va a transmitir el mensaje de una manera correcta. Entonces, ahora pasamos con los componentes verbales de la comunicación asertiva. Los elementos más importantes son la duración del habla, la retroalimentación que tengamos y las preguntas, ¿no? Entonces, fíjense, la duración del habla y les decía yo ahorita, ¿verdad? La duración del habla está directamente relacionada con la asertividad. En líneas generales, a mayor duración del habla, más asertiva se puede considerar la persona, ¿ok? Pero, como estamos hablando de un discurso, por ejemplo, si queremos hacer llegar un discurso, una narrativa, esa duración del habla no debería ser tan extensa. Entonces, decir, una persona que habla mucho puede ser asertiva, sí, ¿ok? Porque además va a demostrar seguridad la persona que suele ser elocuente, ¿no? Pero para la transmisión de ese mensaje sí debemos procurar que esa duración no sea tan extensa. La retroalimentación, una retroalimentación asertiva, considerará a un intercambio mutuo de señales de atención y comprensión, ¿verdad? Entonces, aquí nos va a ayudar a hacer preguntas, ¿verdad? En ese periodo de comunicación que estemos llevando con la persona. Las miradas nos va a dar a entender también si las personas están atentas a lo que estamos diciendo, también si la posición que esté teniendo la persona va a también transmitirnos a nosotros cómo está esa persona tomando el mensaje o el discurso que nosotros estemos transmitiendo. Las preguntas son esenciales para mantener la conversación. Nos va a indicar, ¿verdad?, si está llegando el mensaje de manera correcta. Y de esa manera, y de hecho, por ejemplo, si tenemos a un grupo que poco interactúa, podemos hacer preguntas y quizás no preguntas directas de lo que se ha hablado. Es decir, bueno, ¿qué quise decir yo? ¿Qué fue lo que yo expliqué en tal momento? Porque eso puede generar intimidación, ¿sí? Más bien podemos generar preguntas al inicio de opinión. ¿Qué crees tú de lo que dije? Entonces, si lo vemos un poco perdido a la persona que está respondiendo, por ejemplo, en este momento que estamos hablando de grupos, ¿no? Que tengamos a los grupos de jugadores, supongamos. Este, si se nota que la persona está improvisando la respuesta, volvemos a explicar, ¿verdad? El punto que queremos que se haga llegar, ¿ok? Y ahí le volvemos a preguntar, ¿consideras tú eso o no consideras? ¿Ok? Entonces, de esa manera nos estamos atacando, decir, bueno, no me estás prestando atención, no me estás escuchando, ¿qué está sucediendo? ¿Ok? Es decir, de un primer orden, supongamos que esto se vuelve reiterativo, repetitivo en las charlas de grupo que tengamos, entonces ahí sí vamos a empezar a estructurar ciertos correctivos, colocar ciertas disciplinas que nos permitan ir modificando esa dinámica y esos microsistemas que estamos teniendo dentro del grupo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ha sido mi punto. Si tienen algunas preguntas. Muy bueno, Alejandro. Excelente. Hoy me sirvió para seguir reforzando muchos aspectos que yo diría que fallamos como entrenadores o como personas de manera inconsciente a veces, por no tener una formación de comunicación asertiva. Ujú. Si hay alguno que quiera participar, levanta la manito en reacciones y yo le activo aquí el audio. A ver, vamos a abrir ya acá para... Aquí está Alexis. Ajá, ya te doy Alexis. Dale, Alexis, está activo el audio. Ok, Buenas noches. buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, sí.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me le va? Un saludo por acá. Mi pregunta es con respecto a yo que estoy trabajando con categorías menores, la Ujú. percepción de los niños de 7, 8, 9 años es la misma con respecto a los lenguajes corporales, gestos. Sí, ahí tenemos una diferencia porque por supuesto son niños que están en periodo formativo, ¿no? No solo a nivel, digamos, profesional del fútbol, sí, sino en líneas generales, ¿ok? Pero ya a los 7, 8, 9 años de edad ya tiene que haber tenido consolidado estos elementos de los gestos. De hecho, sabemos, o sea, porque una de las primeras maneras de que nos comunicamos es a través de nuestras emociones y nuestras emociones van a ir transmitidas a través de nuestros gestos, ¿ok? Cuando un bebé nace, la primera forma de comunicarse es a través del llanto. El bebé llora cuando siente que el pañal está, digamos, full, ¿verdad? Llora cuando tiene sueño, llora cuando quiere alimentación, llora cuando está incómodo. Sí, esa es la primera manera de cómo se comunica. El llanto va a venir acompañado de otras cosas, ¿sí? De otros gestos. Es decir, la primera manera de cómo nosotros nos comunicamos a través de la manera emocional, ¿sí? Entonces, un niño a los 7 años y 9 años ya tiene bien consolidado la manera de comunicarse. Obviamente, habrán unos que pueden ser un poco menos hábil en ese desarrollo de las habilidades sociales, ¿ok? O de hecho pueden tener, digamos, alguna deprivación dentro de su desarrollo específico, es decir, que pueda tener algún tipo de alteración más allá, digamos, no una alteración, digamos, no quiero sonar, digamos, como una enfermedad mental, sino, por ejemplo, un niño que se cría solo con papá y mamá, hijo único, y su alrededor son puros adultos, este niño va a tener unas habilidades de comprender la comunicación no verbal a través de los gestos de una manera, o sea, de comprender los adultos de una manera mayor que un niño que tiene tres hermanitos, que está no solo en el colegio, va al fútbol, va a tareas dirigidas y en la noche cuando está en su casa sale a compartir con los niños de su comunidad, ¿no? Los niños tienen una manera específica de comunicarse. De hecho, con los gemelos se sabe que los gemelos suelen tener en su gran mayoría maneras de comunicarse tanto verbal como no verbal. Tienen códigos propios que ellos van estructurando. Entonces, es decir, los niños sí están capacitados a comprender estas comunicaciones no verbales y además hacer en esta activa de los niños siendo empático, transmitiendo un mensaje más activo, ¿verdad? Ser tan reactivo, ¿verdad? Sino vamos a hacer llegar mejor el mensaje con niños pequeños, que es muy distinto, y entonces pasamos con los adolescentes. Y ahí la cosa es distinta, porque los adolescentes suelen ser más reactivos, ¿ok? Suelen ahí, en esa etapa de empezar a imponer sus ideas, ¿ok? Entonces ahí sí con ellos somos, ¿verdad? Empáticos y somos más sutiles y somos más positivos, puede que ahí se nos vaya un poco de control. Por eso siempre hay que buscar el equilibrio cuando estamos trabajando en los grupos, por supuesto, siendo una valoración, porque todos los grupos no son iguales, cada uno de los muchachos y niños o personas que están integrándolos ahí son distintos. Entonces, ustedes a medida que van compartiendo con sus grupos de muchachos, ahí van conociendo y van viendo hacia dónde más puede ir esa comunicación, ¿ok? Pero siempre, porque es decir, tratando de ser coherente, estamos molestos, el niño va a entender a 7 o 9 años, por ejemplo, puedes estar preocupado, puedes sentirte ansioso porque, bueno, hay un juego, hay una final importante, ¿verdad? De que se está jugando y te sientes ansioso porque eres un ser humano y todos los seres humanos sentimos todo. Yo, por ejemplo, soy psicólogo y a veces, oh, no, que el psicólogo también siente, el psicólogo también da nervios, también puedo pasar por un episodio de ansiedad, porque soy ser humano, primero somos seres humanos, ¿verdad? Entonces puedes sentir esa ansiedad, pero tú en ese momento quieres transmitir seguridad, los chamos lo van a captar de una vez que tú estás inseguro. Entonces, los chamos ahí, principalmente en ese grupo de edades, va a ser más importante como tú transmitas esa emotividad hacia ellos, porque entonces ellos se van a sentir afectados, ¿ok? Van a compartir esa emoción porque los niños en sus líderes buscan la modelación, ¿ok? Entonces, estos líderes, profesores, forman parte
fundamental en cómo ellos están aprendiendo a conocer el mundo. Entonces, estos muchachos sí pueden y ya tienen las capacidades a esa edad de comprender el lenguaje no, ¿ok? Y de hecho, a nivel transmitiendo las emociones, haciendo más emotivo, con ello vamos a hacer más efectivo esa comunicación. Ok, ok. Sí, no. Poniéndonos un poquito más profundo, Ujú, mayormente, por lo menos en mi caso, hay niños que pareciera, no sabemos, ¿verdad? Son hiperactivos, tienen algún tipo de condición especial. ujú, Y me he dado cuenta que ellos son más como siguen. Entonces, claro, uno trata de ser un poquito, como dices tú ahí, empático, tratar de llegarle, pero a ese niño en especial, para que capte una instrucción que cuesta más que otros niños, ujú. ¿cómo sería? Fíjate que con los niños con hiperactividad, y de hecho nosotros recomendamos mucho a los muchachos que cuando tenemos diagnóstico de esto, que los metan en actividades deportivas grupales más que individuales, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ahí van a aprender a desarrollar estas habilidades sociales. Cuando tenemos niños hiperactivos, ¿qué sucede? La hiperactividad se llama un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El niño tiene una limitación en, en la atención selectiva. ¿Ok? ¿Qué significa la atención selectiva? Es decir, por ejemplo, nosotros, cada quien está en sus casas, en sus sitios, ¿verdad? Y en nuestras casas entonces están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Puede estar pasando nuestras esposas, hijos, por aquí, por allá. Estamos aquí concentrados en lo que estamos hablando. Tenemos una atención selectiva. En cambio, una persona con un trastorno de hiperactividad, con déficit de atención, se distrae fácilmente. Pasó una mosca, escuchó un ruido y perdió ahí la atención. Y si nosotros perdemos la atención, no entendemos absolutamente nada porque no vamos a comprender la instrucción que nos está dando. Claro. ¿Cuáles son las pautas para una comunicación con un niño con hiperactividad? Siendo concreto y específico con lo que nosotros esperamos de ellos. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño, pórtate bien, el portarse bien involucra muchísimas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros le decimos, bueno, Carlos, por ejemplo, un nombre hipotético, ¿no? Yo quiero que hoy te quedes aquí sentado y cuando yo te diga, tú vas a trotar para acá, vas a correr y vas a patear el balón. Vamos a dar instrucciones cortas, ¿verdad? Que el niño vaya a comprender. Tenemos diferentes actividades que ustedes realizan en su entrenamiento y cada vez que se le dan unas pautas específicas, ¿ok? Quiero que corres de aquí a allá 10 veces, ¿ok? Y el niño va y corre 10 veces, 10 veces. Entonces, después de eso, supongamos, otra, para completar esa actividad, bueno, por ejemplo, la actividad involucra hacer varias actividades al mismo tiempo. Chutar el balón, venir y correr otra vez y volver a chutarlo. Entonces, tratamos de repetitivos y concretos con la actividad. Quizás no dándole un nombre, puede que haya un nombre que se le dé a esa actividad, no, porque es muy genérico para el niño y puede que no lo comprenda. Entonces, ese niño no es que tenga, digamos, dificultades en su nivel de... Ya cuando nosotros esperamos que los niños, ya cuando entran a la adolescencia, esa atención ya ellos eh, están bien encaminados y ellos van a sus controles psicológicos, psicopedagogos, esa atención ya debería empezar a mejorar y no deberían ser tan distraíbles, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Y el otro lado de que con los muchachos hiperactivos es que no se cansan, generalmente no se cansan, son como un motor activo todo el tiempo y que a veces además se aburren rápidamente. Hacer actividades repetitivas que duren un periodo largo, se cansan. Ahora, esto no significa de que tú como entrenador vayas a cambiar tu método completo para adaptarse al niño, que ahí es la otra parte, que eso, por ejemplo, te hablo desde el otro lado, cuando yo doy las indicaciones o el niño necesita practicar una actividad deportiva grupal, porque el niño tiene que aprender también a adaptarse al grupo, ¿ok? Que esa es la parte esencial que indica, digamos, por ejemplo, en este caso, de que practica una actividad deportiva muchacho con hiperactividad. Entonces el muchacho tiene que aprender a seguir las instrucciones, ¿ok? Que se le dé el profesor, de generar mayores habilidades sociales, porque el niño con hiperactividad es un niño que a veces suele molestar mucho, suele meterse con otros niños, no suele hablar de una manera correcta a sus pares, a sus
¿ok? Genera un montón de complicaciones. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como profesor? Dar instrucciones claras y concretas y decirle al niño o a los niños que tú ves o sientes que son más dispersos, que son como hiperactivos, que las cosas que tú esperas de ellos y las cosas que tú quieres que ellos te hagan a ti, ¿ok? Siendo concreto con esas instrucciones. Oh, excelente, excelente, excelente. Muchas gracias. Orlando, Siempre la orden. Orlando, ahí te estoy dando. ¿Tienes el audio activado, Orlando? Sí, sí, buenas, profe. Buenas noches, Alejandro. Claro. Saludos cordiales desde la ciudad de Mérida. El Club de Fútbol Buenas La noches. Parroquia, el profe Orlando Rivas. Bueno, ya tengo unos cuantos años en el fútbol de formación acá en la ciudad de Mérida, el Club de Fútbol. Algo que, Alejandro, quiero que a ver si nos puede orientar. Hay un tema que usted acaba de hablar sobre la parte grupal, buscando la manera de que alguno de estos niños se quiera este, el grupo. Hay una situación que sucede en el club y precisamente yo siempre el que tomo la batuta al inicio de los entrenamientos. Trato en lo posible, como tú dices, modular, de subir y bajar la voz y siempre tengo un tono bastante importante y equilibrado. Pero he observado que en el curso del tiempo pareciera que ellos no atención a la información o a la charla no le da. Es más, uno hace ese feedback de preguntas que no lo vean como una especie de quererlos acosar. Pero he observado que a veces yo llego con buen ánimo, una actitud positiva, pero ellos siempre andan con la misma sensación como un que esté pasando aquí. Y aparte, semana pasada estuvimos en un taller de neurociencia con la profesora Daniela Fuente y tocábamos el tema del miedo y he observado también que en esta nueva etapa, luego de la pandemia, que los jugadores les tienen mucho temor a la pelota para poder recibir. Ok, Orlando, Mérida, bueno, yo soy nacido en Mérida, ¿no? Criado en otros lares, estoy en Barinas, ¿no? Este, fíjate que hay varias cosas. Los niños, fíjate, porque también hemos hablado de la hiperactividad. Hay algo también que se llama un déficit de atención, el diagnóstico sería trastorno de déficit de atención con hiperactividad de tipo inatento. Es decir, es un niño que no es acelerado, no es intranquilo, pero es muy distraíble, ¿ok? Por ejemplo, si tienes un niño que se aísla, ahí sí es algo importante que él debería ser evaluado porque eso podría manifestar un signo clínico, le llamamos clínico, cuando nosotros vemos algo distinto, que algo no está bien emocionalmente en el niño, ¿ok? Puede que esté ocurriendo algo a nivel familiar, a nivel social, escolar, ¿ok? Que le esté afectando, o de hecho algo más en él que requeriría pues tener una valoración directa con eso. Entonces, mi sugerencia primero sería recomendar a los papás, ¿verdad? Hablar con los papás, el representante, quien está llevando al niño, preguntarle que tú has visto esas actitudes, ¿verdad? Del niño, que se aísla por ratos, que no se acerca, ¿verdad? Si es nuevo, por ejemplo, pues sería más llamativo. Si es algo que ocurre con frecuencia, entonces podría ser también que al muchacho poco le pueda gustar la actividad deportiva. Puede que le guste el fútbol, que esté ahí porque a mi papá le gusta, porque bueno, es lo que pudiese estar de moda en el momento, porque es lo más cercano que me llaman mis papás. Entonces, si es por ejemplo de la desmotivación del niño, ¿verdad? De que no le gusta, entonces ahí es más complicado que el muchacho, entonces hay que hablar con el papá, decirle, bueno, si el muchacho le gusta otra cosa, mejor que lo lleves a otra actividad que el niñito se sienta a gusto y comprometido con ello. Pero entonces si es algo llamativo que deberían los papás pues atento de ello, de mencionárselo y que recibirá una evaluación, un chequeo psicológico a ver si no hay otra cosa más ahí, porque a veces, por ejemplo, los episodios depresivos en los niños, las presentaciones son muy distintas que un adulto. Un adulto puede decir, no, está como depresivo. El niño empieza a manifestar unos cambios conductuales muy sutiles, o sea, no son tan malos, ¿ok? Se aísla más, habla menos, está más distraído que lo normal, pero
puede pasar como desapercibido, ¿ok? Entonces, va a ser importante ahí que tengas esa charla con los papás. Si es algo más motivacional, fíjate, igualito, el muchacho poco te no se tira a gusto que le llaman la atención. Cuando hablas también del miedo, fíjate que tocas un punto importante que sientes que le tienes que tiene miedo. El tema de la este, hasta ahora estamos viendo las consecuencias de las cuarentenas, ¿sí? Es decir, ¿en qué sentido? En los niños, que esos fueron, digamos, los que tuvieron una mayor afectación. ¿En qué sentido? Porque los niños, como les hablaba ahorita, están en una etapa formativa, están aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Se dice que nosotros tenemos esa capacidad hasta los 21 años. ¿Ok? De tener un aprendizaje máximo. Así que aprendemos, no significa que nosotros ya mayores no podemos seguir aprendiendo. Sí, vamos a seguir aprendiendo, pero no tan rápido, Sí. ¿ok? Como los chavos más pequeños. Pero entonces, ¿qué resulta con los chavos más pequeños? Que no socializaron en esa etapa, en ese año y medio que hubo de restricciones sanitarias, ¿verdad? Que pocos con algunos vecinitos, con algunos amigos, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, si hablamos de 7, 9 años, ahí ocurre una afectación y que ahí vemos las consecuencias importantes, ¿ok? El temor también, esa parte también del temor está también conjugada con la crianza que tengan esos niños, ¿ok? Entonces, Ujú. qué podemos hacer? Podemos ir averiguando, haciendo esas charlas grupales, ¿verdad? De que si sienten miedo, el por qué sienten miedo. Me van a golpear duro, ¿verdad? No quiero que me lastimen, ¿ok? Porque si tenemos, por ejemplo, muchachos que son bastante consentidos, ¿verdad? Que si sienten, porque obviamente la pelota, si viene duro, va a doler y duele. Un pelotazo duele. Si chutan durísimo, pues hasta bueno, sabemos que hay contusiones los futbolistas profesionales tienen con un balón, ¿no? Entonces, si el muchacho es muy consentido, muy mimado, y pum, ahí no va a querer y le van a chutar y el muchacho a veces se va a quitar para que no le vaya a doler, ¿no? Entonces, ahí empezamos con esas conversaciones con los muchachos, haciéndolas más jocosa, es decir, jocosa me refiero yo de más abierta, no tan, digamos, fuerte, sino con una dinámica distinta, ¿ok? Vamos sabiendo cómo es ese hablaba hace rato de temas cognitivos, tiene entonces, entrevistar ese conjunto de ideas que ellos están teniendo, del por qué le están teniendo miedo al balón, vamos a darle la otra vuelta, ¿ok? De buscarle lo contrario a la portería que ellos te están dando, al significado de por qué ellos están huyendo a la pelota, por qué no están viendo a la pelota. Por ejemplo, si es un muchacho que, como te decía, que bueno, no, porque me dolió. Entonces ahí empezamos a hablar, bueno, pero es que el fútbol se trata de esto, no a partir una pierna, supongamos, ¿no? Obviamente si son partir una pierna ahorita, pero entonces empezamos a llevarlos hacia ese sentido y de hecho pudieses tú colocar sesiones de práctica, ¿verdad? De lanzarse el balón un poco fuerte, ¿verdad? No tanto para hacerse un daño, ¿verdad? Entonces empezamos de manera progresiva, un nivel más suave y ir aumentando semanalmente la intensidad para que ellos ahí con actuación ya desmontemos esa creencia o ese miedo que puede estar reaccionando al balón. Eh, Hay una pregunta de José Pulido, dice, buenas noches, profe Alejandro, yo trabajo con niños entre 5 y 7 años, además ayudo a los profes de las categorías superiores y he notado que las niñas llegan más alegres y motivadas a los entrenamientos que los varones y que actan más rápido las instrucciones. ¿A qué se debe eso? Fíjate que con eso yo hace un tiempo revisaba un estudio, yo he apoyado a algunas escuelas de fútbol aquí en Marina. Este, leía unos artículos donde, por ejemplo, que toca ese tema de la diferenciación entre el fútbol femenino y el masculino. En ellos llegaron a la conclusión es que en los niños la carga de los papás para que el muchacho destaque, ¿verdad? Es enorme, es enorme. Y que además en estas etapas formativas se sabe, digamos, por estos estudios que se han realizado, dice, la mayor parte de los estudios están realizados en Europa, ¿no? Eh, que esa carga los llena de estrés a ellos. Y una persona estresada va a estar más motivada, ¿ok? Y que de hecho, los partidos de fútbol en etapa formativa, los papás son muy intensos, gritando, diciendo cosas y presionando al muchacho, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener una de las causas, ¿ok?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Igual como le decía, se lo decía la profe Orlando. Primero vamos a hacer esta charla entendiendo qué es lo que está pasando en esos muchachos, porque esa es la manera más directa de entender qué es lo que está ocurriendo en las cabecitas de ellos. ¿Ok? ¿Por qué lo estamos viendo quizás un poco menos motivados? ¿Quieres venir? No, ¿cómo están las cosas? Pero generalmente ahí está la presión de los papás. Entonces, cuando detectamos, y por ejemplo, el profe Pulido que hace la pregunta, que detectas que son los papás, entonces de repente empiezas a tener las charlas con los papás de que no presionen tanto a los muchachos, ¿verdad? Porque eso les genera estrés y una carga enorme, porque los papás, y por experiencia que con los muchachos que he trabajado, ¿verdad? Generan unas expectativas en esos chamos enormes y una presión enorme y le ponen videos de futbolistas y los llevan a entrenar a otro sitio, no solo van a la escuela donde entrenan, sino los meten en otros lados, corran, naden, hagan esto, hagan lo otro, entonces saturan al muchacho, ¿verdad? Por querer explotarle ese don, esa habilidad que pudiese tener técnicamente, ¿ok? Pero entonces no saben que esa presión pues al final le causa meollo. Yo tuve un muchacho que él por una lesión estuvo cerca de irse a- por fuera porque su papá es de otro país, entonces se lesionó, entonces el muchacho quería abandonar, pero el papá hizo tanta presión que el muchacho pasó por un episodio depresivo. Entonces es importante pues esas expectativas que los papás generan en los muchachos, pues tratar Claro. de nivelárselas. Lo otro, Alejandro, que yo te puedo aportar ahí por las cosas que yo he observado en esa diferenciación de femenino y masculino, es que las niñas como que maduran más rápido que el niño, van en ese proceso como que de tomar un poco más de responsabilidad en la tarea, se distraen menos. Yo eso lo he observado ahorita que me están llegando a las clínicas a las que yo voy, a los campamentos, llegan niñas y niños y tengo que estar haciendo Ujú. tareas, un rondo, un juego, y yo veo que las niñas tienen ese mayor nivel de concentración, pero entonces me pongo a observar y a detallar y es como porque de repente una niña de 10 años y un niño de 10 y la niña tiene como mayor grado de responsabilidad, de madurez, De eh, madurez, sí, sí, porque sí, ese sí, proceso como que es natural también, ¿no? es natural y son más organizadas además. Claro. Aquí hacen una buena pregunta, ya te voy a conectar aquí el chat, que también yo te voy a apoyar en esta pregunta. Ujú. Aquí está. Lo hace eh, José Carri, la pregunta. Buenas noches. ¿Cómo se trata un niño que al empezar un partido no tolera la mala comunicación con gritos de parte del técnico? Lo pone nervioso, asustado, en vez de animarlo, lo desanima. Otra es que cuando el niño no falta el entrenamiento y lo hace bien, y cuando hay un partido solo juega 2 minutos, y cuando le preguntan al técnico y él dice que tiene bajo nivel, por eso no lo mete a jugar. Ok, fíjate, hay varias cosas importantes ahí. Ahí, ese niño, como con lo que está expresando ahí en el mensaje, ahí él tiene una dificultad en las estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento es la manera de cómo nosotros interactuamos con las dificultades, ¿sí? Con las presiones, ¿sí? Entonces, si el niño no tolera la comunicación, los gritos, yo les decía hace rato, la comunicación asertiva, ¿verdad? Es un equilibrio. Uno puede comprender que hay contextos específicos que el entrenador va a gritar y, por supuesto, está jugando en el campo, ¿verdad? Y va a ser muy difícil que el entrenador tenga un tono de voz equilibrado para poder transmitir el mensaje y que llegue hasta allá y por la misma emoción del partido también va a llevar que el entrenador pues tenga una comunicación distinta, ¿no? Entonces, el niño tiene que adaptarse a esa comunicación. Entonces, ahí el niño está presentando alguna dificultad en sus estrategias de afrontamiento. Es decir, existen estrategias de afrontamiento que están centradas en el problema, están centradas en las emociones, con lo que está refiriendo el compañero, hay una dificultad en esas estrategias centradas en las emociones, ¿ok? Entonces, ahí lo primordial sería trabajar en el muchacho. El muchacho debería recibir ayuda para psicológica, o sea, que sea evaluado para poder que el niño, porque seguramente no solo va a tener problemas ahí con los equipos de fútbol, sino también en otras áreas, ¿ok? Alejandro, yo le apoyo en esa pregunta también el caso contrario, porque también puede ser una mala comunicación, una comunicación negativa, asertiva por parte del entrenador, en la forma, en vez de ser una orientación técnico-táctica del partido, a veces una orientación que no corresponde a un reforzamiento positivo. Entonces Ujú. yo no es lo mismo que un niño de 8 o 9 años esté jugando y le digo que es malo, que no sirve,
que es un desastre, que no está haciendo las cosas bien. Entonces ahí también cualquier persona, si sea un adulto, sea un niño, sea lo que sea, va a responder de una manera para mí emocionalmente, eh, con una respuesta no positiva, porque es lo mismo Fíjate yo, ah, que aquí colocó que los gritos son antes del partido. no, bueno, imagínate, entonces Ajá, yo, entonces yo ya lo ahí que te ya, digo es también, a veces uno recarga la atención, no, del niño, sí, pero también hay que ver el entrenador. claro, claro, Porque y yo te ahí, digo una cosa, ujú, nosotros lo vimos en alto rendimiento con el fútbol profesional. ¿Y qué es lo que uno trata de hacer ante el partido? Que esa comunicación asertiva sea más bien positiva hacia donde vamos. ujú, Que controle pensamiento, que controle emociones. Muchachos, vamos a ganar, muy bien. Vamos, más bien uno dice, si hay un error, apoyamos todos, tranquilos. Si hay un gol en contra, nos volvemos a organizar, volvemos a luchar el partido. O sea, uno tiene que tratar de que el mensaje sea de un reforzamiento positivo más en esos niños, todavía, en ese ujú, sentido. Ahí el contrario tendría que ser, muy bien Pedrito, muy bien Juan. Y lo otro es que si el niño va a entrenar toda la semana y juega 2 minutos, ya eso es para mí es una equivocación de la comprensión de objetivos que tiene que tener el entrenador hacia el niño. Porque el entrenador tiene que tener objetivos didácticos y pedagógicos, que fue lo que yo di el lunes, objetivo didáctico y pedagógico en el sentido de la orientación que quiere buscar y saber dónde ubicarse, porque por eso es que los cambios son libres, en el sentido de que el niño juegue 5 minutos, el otro 8, el otro 9, el otro 7, que la idea no es solamente ganar, sino formar, que la idea es que participe, porque se están construyendo una serie de valores a través del juego. ujú, totalmente. Y fíjate que colocó ahí que los gritos son antes del partido, pues entonces ahí ya es evidente que es el profe que está Claro, fallando. está Ujú. fallando. Acá coloca José Carri. Esta pregunta también es muy importante para que la responda Alejandro. Dice, en un equipo de 16 niños en formación con edad de 10 años, cuando todos son buenos y de parte del técnico hay preferencia por algunos jugadores, ¿qué consecuencia acarrea y cuál sería la solución para que esto no afecte a los demás niños? Cónchale, fíjate, ahí sí tenemos un problema de liderazgo, es complicado. Ahí la mejor solución sería cambiar el entrenador. Esa sería la solución más eficiente. ¿Qué consecuencias? Muchísimas. Inseguridades en el niño. Este, hay algo que se llama la indefensión. La indefensión es cuando el niño, o sea, la persona, podemos pasar por un proceso de indefensión, es decir, que no nos defendamos ante la injusticia porque nos acostumbramos a ella. ¿Ok? Entonces, parte de esto puede llevar a estos muchachos en esto, a sentirse seguros, tener indefensión, perder la motivación por seguir jugando el fútbol y podemos perder talentos en ese proceso. Entonces, ahí el problema es la cabeza y no el grupo. Claro. Entonces, y si tenemos ese entrenador de esa manera, pues a esos muchachos van a estar sufriendo de diferentes maneras. Alejandro, y que eso es una forma también para mí de comunicación asertiva. Cuando uno está tomando decisiones de ese tipo, está perjudicando parte del equipo también. O sea, unos niños juegan, otros no, juega el niño que es el amigo mío, el sobrino, no. O sea, ahí es lo que tú dices, un problema de liderazgo que va a afectar a todos. Aquí te coloca Heidi, te coloca, buenas noches, profe Durán, excelente ponencia del profe Alejandro, es un aprendizaje continuo, pone aplausos sobre la conducta y actitud de los niños. Alejandro, tú hablaste de una cuestión muy importante que yo la he escuchado ya en 3 charlas este mes y que yo no la había tenido en cuenta porque lo había tomado naturalmente, pero no ya como lo estabas hablando tú, el de poner límites, el de poner límites. Nosotros tenemos que aprender a poner límites, porque aquí hay un problema. Pues lo hemos hablado con Orlando, lo hemos hablado aquí y Andrea, lo hemos hablado aquí en situaciones de la charla, de que los padres, los representantes llegan, se meten, opinan, y muchas veces porque no ponemos límites. Yo siempre le digo a los entrenadores cuando se reúnan por primera vez, que empieza la temporada con los papás, pongan límites. Ustedes llegan hasta aquí, ustedes hablan de esto, ustedes colaboran con esto. Acepto reuniones nada más los días, dentro de 15 días. Fíjate que a mí en el profesional me han pasado problemas por no poner límites a un directivo, por no ponerle límite a un asesor, por no poner límite a... ¿Por qué? Porque llegan y entienden que se van metiendo, abusan de esa confianza y entra lo que tú hablabas de la sumisión. Hoy la terminé de aprender.
y lo habló también Pepe Arredondo, ¿se acuerda que lo habló en la charla que él dio del límite, de colocar el límite? Y uno tiene que colocar el límite porque creo que es lo más sano para que esa convivencia se dé de la mejor manera. Y fíjate, como les decía hace rato, para poder nosotros saber en qué momentos colocar los límites, tenemos que saber qué vamos a permitir nosotros, ¿sí? Teniendo nosotros mismos claros de antemano, porque si no se nos va a hacer difícil porque dice, bueno, no quiero, esos límites pueden que no perduren y ahí pasa el tema del autorrespeto, que tanto nos estamos respetando a nosotros mismos porque estamos permitiendo que otros invadan nuestro espacio o nuestro terreno. Entonces es importante tenerlos bien delimitados. ¿No? Por ejemplo, a mí hay directivos que quieren llegar en traje y entrar por la cancha cuando uno está trabajando. Ahí tienen que poner unos límites. Si no, mire, señor, aquí no, usted no puede entrar a la cancha así de esa manera. O sea, o decirlo anteriormente, estos son los patrones o directivos que llegan y dicen, conche, yo quiero que juegue tal. No, ahí hay que poner límites. ¿Ves? Entonces, uno de los problemas que tuve esta temporada el año pasado fue eso, por no tener límite, tuve que decirle no, buenas noches y es mejor buscar otro camino. Otra pregunta de Orlando, ya estamos terminando, vamos a ver aquí Orlando. Orlando, ¿tiene audio? No, mira, Jorge, de verdad esto lo del límite, ¿no? Yo quiero y siempre le quiero agradecer al profe Richard Páez, ¿no? Él en su oportunidad, cuando nos dan los talleres, siempre manifestó eso. Me decía, mire, entrenadores, no permitan que ninguna persona ajena entre al campo de entrenamiento de usted, porque todo esto le pertenece a usted. No pueden dejar que alguien ingrese a romper con todo el trabajo. Y siempre me decía, alguien que quiera hablar contigo, tiene que esperarse a que termine el entrenamiento para que usted pueda desocuparse y puede dialogar. No se te escucha, Jorge. Que han participado casi todos. Creo que hoy yo reforcé muchas cosas, aprendí muchísimo. Por eso es que yo le digo que para mí esto, Alejandro, es como tomarme un café con alguien. Yo esta semana hice 2, 3 entrevistas por Zoom con amigos, porque uno tiene que estar comunicándose para aprender. Yo creo que escuchando uno también aprende del otro. Le hice una entrevista ayer al profe Manolo Contreras, ya la colgué en YouTube. Esta ponencia va a estar colgada en YouTube mañana, en la noche, después que llegue yo a Caracas, Dios mediante, y haga todo esto. Y seguir sumando, seguir sumando. Yo creo que el aprendizaje ha sido enorme, Alejandro, para nosotros. Gracias por participar y bueno, y seguimos sumando en esta actividad. No, ¿Alguna cosa, Alejandro? muchas gracias por la invitación y siempre abierto. Jorge sabe, siempre abierto a cualquier oportunidad. No, no, espectacular. Y hay una cosa que me quedó, Alejandro, que yo creo que es importante resaltarla. Hablamos de comunicación, pero del niño, hablamos de comunicación del representante, pero tenemos que aprender nosotros a hacer, porque usted lo dijo, es un proceso cognitivo de la Ujú. persona para poder comprendernos nosotros a lo interno, saber cómo escuchar, saber qué gesto colocar, saber cómo interpretar a otras personas, saber tener empatía, saber qué palabras utilizar. O sea, ahí nos volvemos nosotros unos fenómenos, pero tiene que estar la preparación. Así es. Y todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y nuestras habilidades sociales se van desarrollando todo el tiempo. Todo el Vale. tiempo. Así es. Bueno, agradecido. Gracias. Aquí está, bueno, aquí gracias al profe Alejandro, profe Durán, sigan así. Bueno, gracias. Bueno, con esto terminamos la jornada de esta semana. Nos faltó la jornada del médico. Para el lunes estoy hablando con un venezolano que está en España, que está trabajando con entrenamiento preventivo. Estoy hablando con un entrenador argentino y estoy conectando otro profesor ahí que nos puede hablar de otro tema bien interesante. Entonces, recuerda que lo que se está cobrando aquí eso no alcanza ni para el café entre Andrea, Orlando y lo que estamos. Con eso yo más bien pago el Zoom, que me lo están prestando desde Estados Unidos. Entonces, cuando alguno quiera tirar un centro bueno, me dice, profe, ahí tire de más. Y se le acepta para que, para poder seguir sumando, ¿ok? Porque a esto hay que meterle tiempo también, meterse en el Zoom, hacer el link, esto, Sí. editar, bueno. Alejandro, agradecido a todos. Bueno. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.